mar rugía como un monstruo hambriento. Entre maderas rotas y olas que parecían montañas, un hombre se aferraba a un tablón con las últimas fuerzas de su cuerpo. Era Mateo, pescador sencillo, ahora convertido en náufrago. Sus labios resecos apenas podían pronunciar palabras, pero su corazón ardía en desesperación. Con lágrimas que se confundían con la sal del océano, levantó la mirada hacia el cielo oscuro y gritó: «Dios, no me abandones, no me dejes morir aquí, solo». El sol caía lento sobre el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y rojos. El bote pesquero avanzaba con calma, mecido por olas suaves que parecían cantar una melodía ancestral. Los hombres a bordo reían, compartían historias, lanzaban las redes con la confianza de quienes conocen el mar como si fuera un viejo amigo. Entre ellos estaba Mateo, un pescador de mirada serena, acostumbrado a las jornadas largas y al silencio del océano. El aire olía a sal y esperanza. Las redes se llenaban de peces plateados que brillaban como estrellas atrapadas. El capitán, un hombre curtido por los años, levantó la voz: «Hoy la pesca será abundante, muchachos. El mar está generoso». Las risas se mezclaban con el crujir de la madera y el canto de las gaviotas. Era un día perfecto, uno de esos que parecían eternos, pero el mar, como la vida, guarda secretos en su profundidad. De pronto, un viento extraño sopló desde el norte. Al principio fue leve, apenas un susurro, pero pronto se convirtió en un rugido. Las nubes aparecieron como sombras que devoraban el cielo. El capitán frunció el ceño. «Recojan las redes. Algo no está bien». El bote comenzó a balancearse con violencia. Las olas crecieron, levantándose como murallas líquidas que amenazaban con tragarlos. Los hombres se miraban con miedo, intentando mantener el control. Mateo apretó los bordes del bote, sintiendo como la madera temblaba bajo sus manos. «¡Agárrense!», gritó uno de los pescadores. La tormenta cayó sobre ellos con furia. El cielo se desgarró con relámpagos y el mar se convirtió en un monstruo indomable. Las olas golpeaban sin piedad, arrancando trozos de madera, lanzando agua helada sobre los cuerpos exhaustos. El bote crujía como si estuviera a punto de partirse en dos. Mateo intentaba mantener la calma, pero el miedo lo atravesaba como un cuchillo. El capitán gritaba órdenes que se perdían entre el estruendo del viento. Cada hombre luchaba por sobrevivir, pero el mar no tenía compasión. Una ola gigantesca se levantó frente a ellos, más alta que cualquier otra. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo vio los ojos de sus compañeros, llenos de terror, antes de que la ola cayera sobre el bote, como un muro de agua. El impacto fue brutal. La madera se partió, los cuerpos fueron lanzados en todas direcciones. El mundo se convirtió en caos. Mateo sintió como el agua lo arrastraba, cómo sus brazos se agitaban desesperados, buscando algo a lo que aferrarse. En medio de la oscuridad y el rugido del mar, logró sujetar un tablón desprendido del bote. Se aferró con todas sus fuerzas, mientras las olas lo golpeaban sin piedad. «Capitán, Pedro, Juan», gritaba, pero su voz se perdía en la tormenta. Uno a uno, sus compañeros desaparecieron en la negrura. El mar los tragaba sin dejar rastro. Mateo quedó solo, flotando en un océano infinito, rodeado de sombras y relámpagos. El miedo se convirtió en desesperación. El tiempo pasó sin medida. La tormenta seguía rugiendo, y Mateo apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Sus brazos temblaban, su cuerpo se sentía cada vez más pesado. El frío lo atravesaba hasta los huesos. En su mente, una pregunta lo atormentaba. «¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me dejaste solo?». La tormenta parecía responder con más furia. El mar lo golpeaba, el viento lo empujaba, y la soledad lo envolvía como un manto oscuro. Mateo cerró los ojos, intentando recordar el rostro de su familia, los días tranquilos en tierra, las risas que ahora parecían tan lejanas. La noche cayó sobre él, y con ella la certeza de que quizá no vería otro amanecer. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una chispa de esperanza seguía encendida. Una voz interior le susurraba que no debía rendirse, que incluso en medio del caos había alguien escuchando. Mateo apretó el tablón con más fuerza, decidido a resistir. El mar podía ser cruel, pero él no estaba dispuesto a entregarse todavía. El mar había recuperado su calma, pero no era una calma que trajera paz. Era un silencio cruel, un vacío inmenso que rodeaba a Mateo por todas partes. Ya no había gritos de compañeros, ni órdenes del capitán, ni risas compartidas. Solo él, un hombre perdido en la inmensidad, aferrado a un tablón que se había convertido en su única esperanza. El sol comenzaba a salir, pero sus rayos no eran consuelo, quemaban su piel reseca, mientras el agua salada
le agrietaba los labios. Cada movimiento era un esfuerzo titánico. Sus brazos temblaban, sus piernas apenas respondían. El hambre se hacía sentir como un cuchillo lento, y la sed era un tormento que lo consumía más que el propio mar. Mateo miraba alrededor, buscando algún rastro de vida. Nada, ni un bote, ni un cuerpo, ni siquiera una gaviota. El océano lo había devorado todo. La soledad era absoluta. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me dejaste aquí cuando todos los demás se fueron? Pensaba, mientras las lágrimas se mezclaban con la sal. El tiempo pasaba sin medida. El sol subía, el calor lo sofocaba, y luego la tarde traía un frío que calaba hasta los huesos. El día se convertía en noche, y la noche en día, sin que nada cambiara. Solo él, flotando, esperando un milagro o la muerte. En su mente comenzaron a aparecer recuerdos. Primero los más dulces, a la sonrisa de su madre, los juegos de infancia en la orilla del río, las canciones que escuchaba en las fiestas del pueblo. Luego, los más dolorosos, las discusiones, los errores, las promesas incumplidas. Cada recuerdo era como una ola interna que lo golpeaba, haciéndolo sentir más pequeño, más vulnerable. No quiero morir así, susurró, con voz quebrada. El mar parecía burlarse de Elan. Cada ola que lo mecía era un recordatorio de su fragilidad. Cada silencio era un eco de su soledad. Mateo cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño era imposible. El miedo lo mantenía despierto, y la desesperación lo consumía. En medio de la noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, Mateo levantó la mirada. El firmamento parecía infinito, igual que el mar, y en ese contraste sintió lo pequeño que era, lo insignificante que podía ser su vida frente a la inmensidad de la creación. ¿Será este mi final? ¿Será que aquí termina todo?, pensó mientras las lágrimas corrían por su rostro. El frío lo hacía temblar, y cada respiración era un esfuerzo. Su cuerpo estaba al límite, pero su espíritu aún resistía. En lo más profundo de su corazón, una chispa seguía encendida. Una voz interior le decía que no debía rendirse, que aún había esperanza. Mateo comenzó a hablar consigo mismo, como si necesitara escuchar su propia voz para no enloquecer. No puedo rendirme, no ahora, no así. El amanecer llegó otra vez, y con él un nuevo día de sufrimiento. El sol lo castigaba, el hambre lo debilitaba, y la sed lo hacía delirar. Veía formas en las nubes, escuchaba voces que no existían. La soledad se convertía en un enemigo invisible, más cruel que la tormenta. En medio de su delirio, recordó las palabras de su padre: el mar puede quitarte todo, pero nunca debe quitarte la fe. Esa frase resonó en su mente como un faro en la oscuridad. Mateo apretó el tablón con más fuerza, y aunque sus fuerzas eran mínimas, decidió resistir un poco más. No sabía cuánto tiempo podría aguantar, pero no quería rendirse todavía. La noche volvió a caer, y con ella el silencio. En el cielo estaba cubierto de estrellas, y Mateo, con voz débil, murmuró: Dios, si estás ahí, no me dejes solo. El mar respondió con un murmullo suave, como si lo meciera en un arrullo. Por primera vez desde la tormenta, Mateo sintió un pequeño alivio. No era la salvación, pero era suficiente para mantener viva la esperanza. El tiempo dejó de tener sentido. Los días y las noches se confundían en un ciclo interminable de sufrimiento. Mateo ya no sabía cuántas veces había visto el sol levantarse, ni cuántas veces había visto las estrellas cubrir el cielo. Su cuerpo estaba agotado, sus músculos apenas respondían, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. El hambre lo consumía, su estómago vacío rugía como un animal herido, y la sed era un tormento que lo hacía delirar. La lengua se le pegaba al paladar, los labios estaban agrietados y sangraban. El agua salada que lo rodeaba era su enemiga, estaba en todas partes, pero no podía beberla. Cada intento de llevarla a la boca solo aumentaba su desesperación. El sol lo castigaba durante el día, quemando su piel hasta dejarla enrojecida y llena de ampollas. Por la noche, el frío lo envolvía como un manto helado, haciéndolo temblar sin control. No había descanso, no había alivio, solo sufrimiento constante. En medio de su agonía, Mateo comenzó a perder la noción de la realidad. Veía sombras en el horizonte que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Escuchaba voces que no existían, risas de sus compañeros, el llamado del capitán. Pero cuando abría los ojos, solo encontraba silencio y vacío. Ya no puedo más, susurró, con voz quebrada. Su mente lo llevaba a recuerdos que lo desgarraban. Pensaba en su familia, en los abrazos que nunca volvería a dar, en las palabras que nunca dijo. Recordaba los errores, las veces que se alejó de quienes lo amaban, las promesas incumplidas.
Cada recuerdo era un peso más sobre su corazón, un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Quizá este sea mi final, pensó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El mar lo mecía suavemente, como si quisiera arrullarlo hacia la muerte. Mateo cerró los ojos, sintiendo que su cuerpo ya no resistía. El cansancio era absoluto, la desesperación lo envolvía, y la idea de rendirse comenzaba a parecerle un descanso. En ese momento, levantó la mirada hacia el cielo. Las estrellas brillaban con fuerza, como si lo observaran desde lo alto, y en medio de su dolor, Mateo sintió una mezcla de rabia y súplica. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me abandonaste? Su voz se quebró, y el llanto lo sacudió con violencia. Era un llanto profundo, nacido del miedo y la impotencia. Cada lágrima era un grito silencioso, un reclamo al cielo. El silencio fue su única respuesta, pero en lo más profundo de su corazón, algo comenzó a cambiar. Entre la desesperación y el dolor, una chispa de fe volvió a encenderse. Recordó las palabras de su padre: el mar puede quitarte todo, pero nunca debe quitarte la fe. A Mateo apretó el tablón con las pocas fuerzas que le quedaban. No quiero morir así, no quiero rendirme. El amanecer llegó otra vez, y con él un nuevo día de sufrimiento. Pero esta vez, Mateo decidió resistir un poco más. Aunque su cuerpo estaba al límite, aunque la muerte parecía inevitable, su espíritu se aferraba a la esperanza. Si aún me escuchas, Dios, no me dejes solo. La noche había caído otra vez, y con ella el silencio del mar. Mateo flotaba débil, con la mirada perdida en el firmamento. Las estrellas brillaban como testigos mudos de su sufrimiento. Su cuerpo estaba al límite, los músculos no respondían, la piel ardía por el sol, y el frío lo hacía temblar sin control. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, cada pensamiento un recordatorio de que la muerte estaba cerca. Ya no puedo más, pensó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El mar lo mecía suavemente, como si quisiera arrullarlo hacia el final. Mateo cerró los ojos, sintiendo que su alma se desprendía poco a poco. En ese instante, un recuerdo lo atravesó, la voz de su madre, rezando cada noche antes de dormir. Dios nunca abandona a los que claman con fe. El corazón de Mateo se estremeció. Con un hilo de voz quebrado por el dolor, comenzó a hablar: Dios, si aún me escuchas, no me dejes morir aquí, no me abandones. Su súplica se elevó al cielo como un grito desesperado. Era la primera vez que su voz no estaba llena de rabia, sino de entrega. No pedía riquezas, no pedía gloria solo, pedía vida. Solo pedía compañía en medio de la soledad. Las lágrimas se mezclaban con la sal del mar. Mateo lloraba como nunca antes, con un llanto profundo, nacido del miedo y la esperanza. Cada palabra era un golpe contra la desesperación, cada súplica una chispa que encendía su espíritu. No quiero morir solo, no quiero que mi historia termine aquí. El silencio fue su única respuesta, pero en lo más profundo de su corazón, algo comenzó a cambiar. La desesperación se transformaba en calma, el miedo en confianza. Mateo sintió que no estaba completamente solo, que alguien, en algún lugar, lo escuchaba. El mar, que antes parecía un enemigo, comenzó a mecerlo con suavidad. El viento, que antes lo golpeaba con furia, ahora soplaba como un susurro. El cielo, que antes era oscuro, se iluminaba con estrellas más brillantes. Mateo levantó la mirada y por primera vez desde la tormenta sonrió. Era una sonrisa débil, pero sincera. Gracias, susurró un gracias por escucharme. La fe se convirtió en su fuerza. Aunque su cuerpo estaba agotado, su espíritu se levantaba con más poder que nunca. Ya no pensaba en rendirse, ya no pensaba en la muerte, pensaba en resistir, en sobrevivir, en llegar a tierra firme. Si Dios está conmigo, no estoy perdido. El amanecer llegó, y con él una nueva esperanza. El sol iluminaba el horizonte, y Mateo, aunque débil, sentía que podía resistir un poco más. La corriente comenzó a empujarlo suavemente hacia una dirección distinta. A lo lejos, apenas visible, una línea oscura se dibujaba en el horizonte. Tierra firme. Mateo cerró los ojos y murmuró: Guíame, Señor. Llévame a casa. El amanecer trajo consigo un cambio inesperado. El mar, que hasta entonces lo había mecido sin rumbo, comenzó a empujar suavemente en una dirección. Mateo, con los ojos entrecerrados por el cansancio, notó que el horizonte ya no era solo agua infinita. Una línea oscura se dibujaba a lo lejos, tierra firme. Su corazón se agitó. Era la primera vez que veía algo distinto desde la tormenta. La esperanza, que había nacido en su oración, ahora se transformaba en fuerza. Gracias, Señor, susurró, con voz débil pero llena de gratitud. La corriente lo arrastraba lentamente,
como si respondiera a su súplica. Cada ola lo acercaba un poco más, pero el camino era largo y su cuerpo estaba exhausto. El hambre lo debilitaba, la sed lo hacía delirar, y el sol lo castigaba sin piedad. Debo resistir, debo llegar, pensaba, mientras apretaba el tablón con las pocas fuerzas que le quedaban. El día avanzaba, y la costa se hacía más visible. Podía distinguir montañas, árboles, y lo que parecía ser una playa. Pero cada metro ganado era una batalla. El mar no era un enemigo ahora, pero tampoco era un aliado fácil. Las olas lo empujaban y lo arrastraban, obligándolo a luchar por mantenerse a flote. Su cuerpo pedía rendirse, los brazos temblaban, las piernas apenas respondían, y la mente se nublaba. En más de una ocasión, cerró los ojos y pensó en dejarse llevar, pero cada vez que la desesperación lo vencía, recordaba su oración: Dios, no me abandones. Ese pensamiento lo levantaba, en esa fe lo sostenía. La tarde llegó, y con ella un nuevo desafío. El viento soplaba con fuerza, levantando olas que lo alejaban de la costa. Mateo sintió como la esperanza se desmoronaba. No, no me quites esto, murmuró, con lágrimas en los ojos. El mar parecía ponerlo a prueba. Cada ola era un obstáculo, cada corriente un desafío, pero Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a mover los brazos, empujando el tablón hacia adelante. Cada brazada era un dolor insoportable, pero también un paso más hacia la vida. Si llego, si logro poner mis pies en tierra, nunca olvidaré este día la noche Keo, y la costa seguía allí, más cerca que nunca. Las estrellas iluminaban el camino, y Mateo, con voz débil, volvió a suplicar: guíame, Señor, llévame a casa. El mar respondió con una calma inesperada. Las olas se suavizaron, y la corriente lo empujó con más fuerza hacia la orilla. Mateo lloró, no de desesperación, sino de esperanza. Sus lágrimas eran un canto de gratitud, un testimonio de que la fe lo había sostenido hasta el final. El cansancio era absoluto, pero la costa estaba cerca. Podía escuchar el murmullo de las olas rompiendo en la arena, podía oler la tierra húmeda. La vida estaba a unos metros de distancia. Con las últimas fuerzas de su cuerpo, Mateo se preparó para la batalla final: alcanzar la orilla. La noche había sido larga, pero la corriente lo había llevado cada vez más cerca de la costa. Mateo podía escuchar el murmullo de las olas rompiendo en la arena, podía oler la tierra húmeda y sentir que la vida estaba a unos metros de distancia. Su corazón latía con fuerza, aunque su cuerpo estaba al borde del colapso. Un poco más, solo un poco más, pensaba, mientras sus brazos temblaban y sus piernas apenas respondían. El amanecer iluminó el horizonte, y con él apareció una silueta inesperada, un barco. Al principio, creyó que era un espejismo, fruto de su delirio, pero a medida que la luz crecía, la figura se hacía más clara. Era un barco pesquero, navegando cerca de la costa. Mateo reunió las últimas fuerzas de su cuerpo y levantó un brazo agitándolo débilmente. ¡Aquí! ¡Aquí!, gritó, aunque su voz apenas era un susurro. Los hombres del barco lo vieron. Uno de ellos señaló hacia el mar, y pronto comenzaron a maniobrar para acercarse. El corazón de Mateo se llenó de esperanza. Después de tanto sufrimiento, después de tantas noches de soledad, alguien lo había encontrado. El barco se acercó lentamente, y los pescadores lanzaron una cuerda. Mateo la tomó con manos temblorosas, y con ayuda de ellos logró subir a bordo. Su cuerpo cayó sobre la cubierta, exhausto, pero sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. «Estás vivo, hermano», dijo uno de los pescadores, mientras lo cubría con una manta. Mateo cerró los ojos y murmuró: «Gracias, gracias Dios». El barco avanzaba hacia el puerto, y Mateo, envuelto en la manta, lloraba en silencio. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Había sobrevivido, había sido escuchado. No me abandonaste, me diste fuerzas cuando ya no tenía nada, pensaba, mientras el sol iluminaba su rostro cansado. Al llegar a tierra, Mateo se arrodilló en la arena húmeda, sus manos tocaron el suelo con reverencia, y sus ojos se elevaron al cielo. «Gracias, Señor, por darme una segunda oportunidad. Prometo que mi vida no será en vano». El mar rugía suavemente detrás de él, como un recordatorio de la batalla que había librado. Pero ahora ya no era un enemigo, era un testigo de su fe, de su resistencia, de su renacer. Mateo se levantó, con pasos débiles, pero firmes. Sabía que la vida nunca volvería a ser igual. Había visto la muerte de cerca,
había sentido la soledad más cruel y había descubierto que la fe podía ser más fuerte que cualquier tormenta. Su historia no era solo la de un náufrago que sobrevivió, era la historia de un hombre que, en su último aliento, confió en Dios y fue salvado.